Más una vez aquí en el canal de la cultura, en el canal del conocimiento, desde la plataforma virtual de UNASUR para los alumnos del primer año de bioquímica. Esta tarde estaré impartiendo la clase sobre el agua. A ver qué es el agua, cuán importante es en el organismo, cuáles son sus fórmulas químicas, cuáles son sus composiciones, qué papeles fundamentales desempeñan en el organismo, cuál vital es su importancia a nivel mundial en el organismo y para la sobrevivencia de las personas. Entonces, estaremos acá desarrollando, desglosando de lo que es sobre el agua. Como bien sabemos, en el planeta tenemos agua dulce, agua salada, agua superficial, ya sea en mares, ríos y aguas en la tierra. El agua, acá tenemos, es una biomolécula inorgánica. Biomolécula porque se forma de pequeñas partículas donde se van uniendo los átomos y se van formando las moléculas de agua. Y como sabemos o como conocemos en sus tres estados naturales, sólido, líquido y gaseoso. Su uso puede ser doméstico, industrial, agrícola. Y su fórmula química es H2O. También como lo conocemos el agua en forma de hielo, la que bebemos y también a vapor. Su uso puede ser en animales, personas, en construcciones, en plantas. El agua, componente más abundante en el organismo humano. O sea que el agua representa un 60% del peso corporal del individuo. Esto representa una vital importancia para que el organismo funcione correctamente, así como también la emanación de líquidos, de fluidos. Es necesario en todos los procesos vitales. Estado, como dijimos, físico, sólido, líquido, gaseoso. El color es incolora, sabor insípida. O sea que el agua no debe tener ningún sabor. También el olor es inodoro. El agua no debe tener sabor ni mucho menos color. Y la densidad es de 1 gramo a 4 grados Celsius. Punto de congelación es de 0 grados Celsius. Punto de ebullición es 100 grados Celsius. Presión crítica 2,17.5 atmosférica. Temperatura crítica 374 grados Celsius. Sus enlaces provocan una tensión superficial. Entonces, como podemos ver, observar la importancia de este vital líquido en el organismo, así como lo conocemos el agua. Cantidad de agua en los seres vivos, es que depende del tipo de célula, de la edad y de la especie. Como ya dijimos, especies, animales, plantas y humanos, del tipo de célula. Aquí, como podemos observar aquí en el esquema humano, tanto para los órganos internos, para la piel, para la hidratación, es de suma importancia para el transporte del líquido, para el transporte de la sangre, es de vital importancia. Entonces, como podemos observar este cuadro acá, es una persona como si fuera que no toma líquido o que toma poca cantidad de líquido. Uno puede ver a simple vista la rugosidad de la piel. La piel empieza a deshidratarse, entonces se va degradando también la tersura de la piel. Al contrario de acá, por supuesto, es una persona joven, entonces la idea es de 2,5 litros a 3 litros diarios la ingesta de este líquido. Todo ser viviente debe beber agua para sobrevivir, porque si empezamos a deshidratarnos, o sea que la lengua empieza a quedar seca, entonces también es una señal de que las células están muriendo.
Funciones biológicas del agua. Aquí, como podemos ver, 7 puntos importantes. Soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Amortiguador térmico. Como lo dije, transporte de sustancias. Lubricante amortiguadora del roce entre órganos. Favorece la circulación y la sinuosidad. Da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Puede intervenir como reactivo reacciones del metabolismo. Entonces, como podemos observar aquí, lo cual importante es la función biológica del agua en el organismo. Entonces, podemos socializar muy bien y entender como amortiguador térmico, que también el agua regula la temperatura del cuerpo, transporte de sustancia en el organismo, como lo había dicho, lubricante y amortigua del roce entre órganos. Imagínense allá adentro que si no tenemos suficiente líquido y el roce entre órganos, que va a provocar roce, hasta puede provocar hemorragia, hasta se puede contraerse junto uno u otro órganos, ¿verdad? Favorece la circulación también y la sinuosidad, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Y también el agua siempre va a intervenir como reacción o reactivo también en el metabolismo. Así también para ciertas sustancias o mezcla biológica o mezcla química, siempre el agua va a estar en primer lugar. Acá, como podemos ver, el oxígeno ligado a 2 hidrógenos mediante covalentes simples más oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, o sea que el hidrógeno funciona como covalente positivo, al contrario que el oxígeno es electronegativo que el hidrógeno. El par de 2 electrones compartidos queda desplazado hacia el oxígeno, lo que deja desnudo al hidrógeno, que es electropositivo. O sea que tenemos aquí 2 componentes iguales, 2 estructuras, que va a formar una estructura molecular del agua. Acá, como podemos observar, 2 hidrógenos con un ángulo de 104 grados, 5 Celsius grados, y acá en la punta o en el triángulo o en el ángulo tenemos acá nuestro oxígeno. Entonces, esta es nuestra fórmula química del agua. Acá, como dijimos en el material o en el slide anterior, el hidrógeno acá en contraste con el oxígeno, acá en la cúspide el hidrógeno está como polo positivo en ambas cúspides. Así también el oxígeno tiene electronegatividad, al contrario que acá abajo también la misma cosa ocurre. Entonces le deja desnudo al oxígeno o al hidrógeno, nos dice el material. Los enlaces no son líneas rectas, así como el ángulo 104,5 grados, aunque la molécula es neutra, de carga negativa, se encuentra alrededor del vértice o en la punta. Los enlaces serían más estables si ocurren en línea recta, pero como nosotros tenemos un ángulo que, si fuera al contrario, en una línea recta, sería totalmente opuesta. Si estuviesen ligados en línea recta, el centro de gravedad positivo y negativo estarían en el medio coincidiendo la negativa con la positiva, lo que daría más estabilidad. Entonces, es así lo que ocurre, por ejemplo, el enlace químico de nuestra fórmula de agua. Luego tenemos nuestros enlaces polares. Se presenta cuando el par o 2 pares de electrones son compartidos por átomos diferentes. Entonces, acá nuestro átomo sería, por ejemplo, en el caso, hidrógeno y oxígeno. Distinta electronegatividad entonces del átomo, más atrae hacia sí con mayor intensidad los electrones compartidos, produciéndose así una cierta asimetría en la distribución de las cargas en las moléculas formadas, que posee un polo negativo y
un positivo. Así constituye un dipolo eléctrico, o sea que tenemos dos polos, uno positivo y el otro negativo, como lo es en el agua, el H y el O. Enlaces no polares o apolares presentan cuando par o pares de electrones son compartidos por átomos iguales, acá en el caso del hidrógeno. Igual electronegatividad, entonces el par o pares de electrones compartidos son igualmente atraídos. Como solemos decir en lenguaje empírico que polos opuestos se atraen, entonces acá de igual forma o polos iguales igual son atraídos por ambos átomos y los electrones están a igual distancia de ambos átomos. Existe una distribución simétrica de los electrones como el oxígeno. La polaridad, acá tenemos nuestro enlace de hidrógeno. La polaridad permite atracción electrostática entre las moléculas, formando nuestro famoso el puente de hidrógeno. No ocurre solamente con el agua. Forma un tetraedro con el oxígeno al centro. O sea que tetraedro significa 4, tetra, 4. Acá tenemos cuatro puntas. Cada molécula forma un puente con 4 pares otra vez. Cada carga positiva de hidrógeno es atraída por la carga negativa del oxígeno de la otra molécula, estableciendo enlace o puente de oxígeno. Aquí está nuestro puente de oxígeno en fórmula química. Entonces, cada pares de hidrógeno es atraído por el oxígeno, por el polo negativo, y acá nuestro hidrógeno con el polo positivo. Entonces forma un tetraedro, nos dice, ¿verdad? Entonces podemos observar esto químicamente, nuestra fórmula del agua. Puente de hidrógeno se presenta, por ejemplo, entre moléculas que tienen como un elemento de electronegatividad oxígeno, en este caso, el par de electrones del enlace que está atraído, en este caso por el par de electrones, estará atraído por este último. En la molécula de agua se forman dos polos, o polo negativo, el H, y polo positivo, o sea que el hidrógeno como polo negativo como polo positivo. Entonces el átomo en forma de hidrógeno, una unión electrostática con átomo de oxígeno, es una molécula vecina, o sea que están muy próximos y son atraídas. Esta unión es un enlace por puente de hidrógeno. También presentan este tipo de enlace otras moléculas como el HF, el NH3 y otras moléculas orgánicas que podremos ver más adelante. La molécula de agua, como podemos ver, el átomo del oxígeno es mucho mayor que nuestro átomo de hidrógeno. Entonces, la atracción de ambas electrostática, tanto positivo como negativo, forman este trial, como podemos ver acá en el diseño. El agua sólida también nos dice como trama cristalina regular. Es forma de tetraedro de distancia fija, diferente que el estado líquido. Entonces, el agua podemos ver en estado sólido como el hielo. Por supuesto, también tiene su estado de fusión. Entonces, el agua líquida sin orden, las moléculas siguen asociadas de 3 a 4 con enlaces inestables que se rompen rápidamente con la fluidez sin viscosidad fluctuante u oscilante. O sea que en el agua líquida no hay orden de enlace, ¿verdad? Es inestable de 3 a 4 con enlace y que se rompen fácilmente, al contrario con el agua sólida. El agua como solvente, esto lo había dicho, el agua como solvente siempre se utilizará en la industria farmacéutica, en la industria química como mejor solvente.
La polaridad condiciona interacciones con otra sustancia desde que la naturaleza de la otra sea compatible. O sea que mi mezcla como solvente, el agua, tiene que ser asociada con un polvo para que pueda haber una disolución o que pueda haber una mejor disolución de una sustancia para que haya una homogeneidad. Compuesto iónico. Por lo general son solubles en agua. Ocurre que al introducir un compuesto iónico en soluciones acuosas, las moléculas del agua son atraídas por los iones y los iones también tenemos carga negativa y positiva. Quedan rodeadas de agua, debilitando la atracción del componente cristal, que se separan y se dispersan. Esto que se llama hidrófilo. Hidrófilo también ya habíamos hablado en otro material, que es lo que significaba. Compuestos polares no iónicos forman soluciones estables cuando reacciona el agua formando un enlace de hidrógeno. Aquí también el compuesto anfipático posee el grupo hidrófobo e hidrófilo. Colocan su extremidad hidrofílica en contacto con el agua, mientras el apolar se proyecta al lado opuesto, dentro del agua, que forman las micelas. La micela aquí podemos observar en este diseño, que son esferas en sus extremidades apolares hacia el centro, unidas por interacciones de hidrofóbica, ¿verdad? Así también las micelas en el agua, tanto como en el tejido adiposo, es la misma característica, o sea que ambas también están compuestas por moléculas de agua, y también es atraída, la parte polar le atrae a la molécula de agua. Ejemplos, acá tenemos los iones polares no iónicos como el sodio, el potasio, magnesio, calcio, cloro, etc. Luego tenemos los polares no iónicos, los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. Los apolares, los hidrocarburos. Los anfipáticos, nuestros fosfolípidos, sales de calcio, jabones de sodio y de potasio. Son algunos ejemplos que podemos citar dentro del ámbito de lo que es el agua. Luego tenemos nuestro electrolito, sustancias que en solución acuosa se disocian como iones y dejan pasar la corriente eléctrica. Como también habíamos hablado en clases anteriores, el canal del sodio, cómo es que se comportaba la corriente eléctrica, tanto en el sodio como en el potasio, que en milésimos segundos, en fracciones de segundo, va mudando su estado de positivo a negativo, ¿verdad? Entonces también fuerte aquello que tiene mayor capacidad de pasar la corriente eléctrica negativa de hidrógeno al cloro. Reacción irreversible, pues tienen mayor cantidad de iones. El agua como electrolito también, como bien sabemos, que en una deshidratación es importante el control de estos elementos como el sodio, potasio y el cloro. Tanto así también en el ácido básico. Constante del equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice el constante del equilibrio? Sería cuando la reacción de la molécula inicial prosigue hasta ciertos límites, resultando una solución de moléculas enteras e iones que no cambian más. El equilibrio depende de naturaleza del electrolito, sustancia inicial, la temperatura. El potasio, constante de disociación de cada sustancia en una temperatura. El Kaditz, constante de disociación de un sistema. O sea que nuestro equilibrio depende de la naturaleza del electrolito inicial de la sustancia y la temperatura también. El equilibrio de los ácidos y las bases en los líquidos corporales del cuerpo humano es de vital importancia. Un desequilibrio depende provocar, por ejemplo, una acidosis o alcalosis, que son síntomas que sin tratamiento tienen consecuencias graves, hasta puede llevar a óbito.
el pH sanguíneo fisiológico se encuentra entre 7.35 y 7.45, con un valor medio de 7,4, un pH debajo de 7,35 es una acidosis y un pH más alto que 7,45 es considerado una alcalosis. Para evitar un desequilibrio entre acidosis base durante el metabolismo diario, el cuerpo dispone de varios sistemas reguladores. El agua se disocia débilmente generando iones hidrógeno, iones hidroxilo. Por ejemplo, el hidrógeno positivo como entidad independiente no es estable, pues reacciona rápidamente con el agua formando un H3 oxígeno, pero las variaciones de su influyen en la actividad biológica, especialmente a las macromoléculas. El kit de las moléculas del agua no varía prácticamente y queda constante, o sea que también depende del estado fisiológico del individuo, de la actividad que desempeña y también de las corrientes eléctricas y también del equilibrio de la ionización del agua en el organismo. Acá más una vez tenemos la estructura del agua, así como los había dicho, en un ángulo de 104 grados punto 5, en ambas puntas el hidrógeno y en el otro extremo tenemos nuestro oxígeno. La solución neutra, ácido y base. Solución ácidas habíamos dicho que cuando el pH está por debajo de los 7.35 y la solución alcalina cuando el pH está encima de los 7,45. Ácido, sustancia que en solución acuosa produce un aumento del hidrógeno. Base o alcali, sustancia que en solución acuosa produce una disminución del hidrógeno. Bronsted y Lowry afirman que ácidos son sustancias que ceden hidrógeno positivo y base son los que ceden el agua con el oxígeno más hidrógeno negativo. Entonces los ácidos débiles y la base fuerte, por ejemplo, un NaOH o la disociación totales como bases débiles, como la anilina, por ejemplo. Concepto del pH. Definición: logaritmo a la inversa del hidrógeno, o sea, el logaritmo negativo. Este cálculo se puede hacer con toda la sustancia. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula del pH. Cómo hacer el cálculo, por ejemplo, si el pH corresponde a una acidosis o una alcalosis. Acá también el pH, como podemos observar acá en este tubo o en el medidor de la cinta de orina, podemos decir que si es una orina ácida o si es una orina alcalina. Entonces, se utiliza esta escala numérica de 1 a 14, donde se puede medir la acidez y basicidad de una solución. Se refiere a la concentración de iones de hidrógeno en la solución. Entonces también la parcial de oxígeno y la parcial de hidrógeno, que se refiere a la concentración de iones en una solución, el valor de pH, el valor de la parcial de hidrógeno es siempre 14. Entonces esta prueba podemos hacer muy sencillamente en una prueba de orina. Entonces acá también tenemos el ácido, el neutro y el básico. O sea que también se puede hacerse que se puede medir la acidez o la alcalosis, por ejemplo, en una secreción gástrica, secreciones vaginales, en la sangre, en el duodeno, en el sudor, como ya lo dije, en la orina, en la saliva, secreciones del páncreas, del bili, de la heces. Hay una infinidad de parámetros que se pueden medir el pH para ver a qué grupo pertenece. El aumento de la acidez, por ejemplo, se debe al jugo gástrico,
a la cerveza, al pan, al limón, leche, plasma sanguíneo, sudor, lágrimas son neutros. Y el aumento de la alcalinidad, por ejemplo, se debe al amoníaco, detergente, bicarbonato de sodio, hidróxido de sodio. Son estos algunos de los agentes que llevan a la acidez, a la neutricidad o a la alcalinidad de la sangre. Notaciones del pH. Como podemos ver, habitualmente el pH varía desde 0 a 14, abajo de los 7 son ácidas y arriba son consideradas básicas o alcalinas. A diario se producen ácidos y bases por el metabolismo celular, predominando la producción de los ácidos. Dependiendo de su estilo de vida de cada persona, produce cantidades diferentes de ácido y base. Por ejemplo, una dieta rica en carne y pobre en verdura conlleva a la producción de más ácido que una dieta rica en verduras frescas. El metabolismo se lleva a cabo en las células y después los metabolitos, ya sean ácidos, básicos o neutros, tienen que ser transportados a los órganos de excreción, y como la excreción sabemos que es el riñón y las otras vías para excretarlo afuera. Por eso el cuerpo dispone de varios sistemas intracelulares y extracelulares llamados buffer o amortiguadores, que permiten mantener el pH constante. El buffer son sustancias que son capaces de unirse a ácido, a hidrógeno positivo o a manera reversible para que esto no afecten el pH. Acá tenemos nuestro regulador de goteo, por ejemplo, el agua como soluciones amortiguadoras. Son aquellas que efectúan cambio del hidrógeno al agregar pequeña cantidad de electrolito, ácido o alcalino. Curva de titulación. Esto, por ejemplo, la curva de titulación se lo determina en el tubo del embalaje del pH para ver si es básica, si es ácida o si es neutra. Acá, como podemos, al inicio de la clase también, como les había dicho, el agua en la tierra corresponde, por ejemplo, al 97% de salado, 3% de dulce, donde se encuentran lagos, ríos, napas subterráneas en la atmósfera. El agua potable apta para consumo humano debe ser incolora, inodora, insípida. Proceso de potabilización: decantar, filtrar, desinfectar, cloración y airear. Entonces el agua está apto para el consumo humano. Entonces, hasta aquí, chicos, nuestra clase. Espero que les sea de extrema utilidad sobre la importancia del agua, cómo funciona en nuestro organismo y la necesidad de consumirlo en cantidades promedio de 2 litros a 3 litros diarios. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos en la plataforma. Muchísimas gracias, chicos.